estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a escudriñar la palabra. Si tienen la Biblia, pueden buscar la palabra de Dios en San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 1. San Juan capítulo 2, versículo 1. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea,
Estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijeron, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, amados, vamos a compartir esta palabra de Dios, que es una palabra muy importante para nuestra vida, una palabra que nos hace meditar profundamente sobre nuestra vida, cómo estamos nosotros con Dios o cómo estamos nosotros delante de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra hermosa, maravillosa, que nos hace meditar, nos da la fe y nos dirige y acomoda nuestros pensamientos. Nos guía a creer en la fe, en la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos ver esta palabra que Jesús va a las bodas de Canaán. Jesús va a las bodas de Canaán con María, con los discípulos. ¿Por qué? Porque a él lo invitaron a las bodas de Canaán. Cuando ellos llegan a las bodas de Canaán, estas bodas llevan una preparación con mucho tiempo, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que el día que comenzaron las bodas de Canaán de Galilea, allí estaba pasando una dificultad. ¿Cuál dificultad? No había vino, se acabó el vino. Era muy importante en las bodas de Canaán el vino, y resulta que no había vino, se acabó, no calcularon bien, no prepararon bien, entonces tenían esa gran dificultad. Entonces María, ¿verdad? Ella, sabiendo lo que está pasando, los invitados no sabían, solamente los que están en los preparativos, ¿verdad? María estaba metida en los preparativos también. Ella estaba enterándose de todo por causa de las amistades que ella tenía también ahí. Y entonces María se dio cuenta que no había vino, que estaba faltando, no había como ellos que podían tomar. Y entonces María se le acerca a Jesús y le dice que no hay vino. María le dice a Jesús, ¿para qué le dice a Jesús? Jesús ahí no andaba dinero, pero María, ¿para qué le dice a Jesús? Para que Él haga un milagro, para que Él solucione este problema, para que así se pueda llevar a cabo y terminar con éxito las bodas de Canaán, de Galilea. Mientras María estaba hablando con Jesús, ¿verdad? Ya las personas, el maestrasala, el encargado de las bodas de Canaán, los sirvientes, los estaban tratando de solucionar el problema. Vamos a ver eh, el versículo 2. Fueron también invitados a las bodas
Jesús, sus discípulos. Y faltando, versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? ¿Acaso Jesús anda plata? ¿Acaso Jesús es rico? ¿Acaso Jesús anda mucho dinero? Entonces, ¿para qué María le dice a Jesús que siendo Jesús un invitado y no el que preparó las bodas, ¿verdad? Jesús y los discípulos fueron invitados, ellos no prepararon. Entonces, Jesús, ¿verdad? Llega a recibir esta palabra de parte de María, no hay vino. ¿Qué puede hacer Jesús? Entonces María sabía que Jesús puede solucionar el problema, pero el maestrasala y los empleados de las bodas de Canaán, los sirvientes, ellos no pueden creer que Jesús puede solucionar el problema. Este invitado no puede, ¿verdad? Este Jesús que está siendo invitado con los discípulos no puede solucionar el problema. Entonces ellos están tratando de hacer algo, solucionar, pero por eso el maestrasala y los sirvientes no fueron a buscar a Jesús. Los que fueron a buscar a Jesús buscó a Jesús fue María, porque María sí sabe que Jesús puede solucionar el problema, ¿verdad? Entonces María se le acerca y le dice, no tienen vino. Entonces vamos a ver el versículo 4 que le respondió Jesús. San Juan capítulo 2 versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, ¿verdad? Jesús no le dijo a María, aquí, madre, Jesús no le dice madre. Jesús en ninguna parte le dice a María madre, ¿verdad? Sino que le dice María o le dice mujer. Así que Jesús le dijo a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿Y yo qué? ¿Verdad? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Yo soy un invitado. A mí me invitaron. A los discípulos los invitaron. Si nosotros somos invitados, nosotros no tenemos la culpa, no tenemos que solucionar este problema. Los que tienen que solucionar el problema son los que prepararon, son los encargados, son los dueños. A ver, amados, si usted prepara una fiesta, usted tiene que hacer una lista donde van a participar 25 o 50 invitados. Entonces usted haciendo esa lista, ya usted calculando el dinero, usted no invita más. Usted dice, la fiesta o el cumpleaños hasta los 50, no más personas, ya no se puede más, ¿verdad? Entonces preparan arroz para 50, ¿verdad? Para 50 personas. Preparan el queque que alcance para 50 personas. Preparan el fresco que alcance para 50 personas o por aquello unas 55, ¿verdad? De que tal vez alguien más ahí llega, pero ya no puede preparar más, ¿verdad? Entonces usted ya preparó para 50 o 55, ¿verdad? Entonces ya usted hizo los cálculos de todo, el queque, la comida y el fresco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si en esa fiesta que usted preparó, ese cumpleaños, le llegan a usted 80 personas? Tal vez alguien llevó más invitados o traen más niños o, ¿verdad? Y no alcanza el queque, no alcanza el arroz, no alcanza el fresco. Entonces, vamos a ver, ¿quién tiene que solucionar ese problema? ¿Los invitados o los encargados? ¿O los que hicieron la fiesta? No, amado, los que hicieron la fiesta, no los invitados. Los que hicieron la fiesta son los preocupados. Los invitados están en la sala, comiendo, jugando, pero no sabe qué sucede en la cocina, ¿verdad? Entonces el dueño está preocupado. Entonces tal vez hacen una rejunta entre los familiares y rejuntando dinero van a comprar algo más para solucionar el problema de ese cumpleaños o esa fiesta. Entonces, nadie tiene que culpar ni echarle las cargas al invitado. Pero María quería ponerle esta preocupación de la faltante de vino a Jesús.
Y María sabía que Jesús puede solucionarlo. Jesús no lo va a solucionar con ese dinero, como lo estaban tratando de solucionar ellos, sino que Jesús trabaja por medio de la palabra. Jesús trabaja por medio de la palabra. Jesús es el verbo. Él trabaja con la palabra. Si Jesús dice algo, se tiene que hacer. Si cuando en el mar, que estaba el mar embravecido, Jesús cómo lo calmó, con dinero. Jesús no calmó al mar con dinero. Jesús no le dijo al mar, hagamos un trato. Yo le doy tanta cantidad de dinero y usted haga bonanza, usted cálmese, ¿verdad? O a la tempestad o al viento. No, Jesús no hace tratos. Jesús, ¿verdad? Con la palabra, el verbo, con la palabra, Él calma la tempestad, Él calma el viento, Él hace que se haga bonanza, Él aparta la luz, Él aparta las tinieblas con la luz, con la palabra, ¿verdad? Y entonces, amados, Él es el verbo. Así que entonces María viene y le dice a Jesús, pero Jesús le dijo, bueno, le dice Jesús, este, eh, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora, mi hora. Aún no ha venido mi hora. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a María? Ahorita viene la hora, espérese, pero no es ya, no es ahorita que usted me está diciendo. En esta misma hora que usted me está diciendo, no puedo hacer nada, no puedo ahorita. No, yo voy a hacer cuando llega mi hora. Pero ¿cuándo es que llega la hora que Jesús va a hacer algo? ¿Cuándo es que Jesús trabaja? Jesús es caballero, Él no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie en creer en Él. Dios no amenaza a nadie, ¿verdad? Dios, Jesucristo, el Verbo, Él espera la hora en la que Él trabaja en el corazón del hombre. Entonces, aún no ha llegado mi hora. Entonces María podría preguntar, ¿y cuál es la hora? ¿A qué hora tú vas a trabajar? Solucionando el vino. ¿A qué hora? Que no sea muy tarde, porque si termina las bodas de Canaán, ¿de qué sirve? No, Jesús le dijo, aún no ha llegado mi hora. Ya casi, aún no. Entonces Jesús, ¿cuál es la hora, amados, en la que Jesús trabaja grandemente y poderosamente? ¿Saben cuándo? Es la hora en la que Jesús trabaja, cuando al ser humano se le acaba la posibilidad humana, cuando al ser humano se le termina el trabajo humano, el esfuerzo humano, cuando el ser humano se tira y dice, ya yo no puedo, yo he intentado, yo estoy tratando y no puedo, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer nada, yo estoy tratando y no puedo, Señor, ayúdame. Usted haga, cuando Jesús ve que el corazón del ser humano ya no puede hacer nada, Él trabaja, Él trabaja. Es parecido al que se está ahogando. Si el que se está ahogando, todavía como tiene fuerzas, está moviéndose y luego se está ahogando en desesperación. Pero ¿cuándo es que el salvavidas lo salva? Cuando deja de moverse, cuando ya no tiene fuerzas. El salvavidas lo puede sacar bien livianamente, bien fácilmente del agua y salvar la vida del que se está ahogando. Pero si el que se está ahogando todavía piensa que él puede salir sabiendo que él no sabe nadar, ¿verdad? Sino en lugar de esperar que lo saquen, pero por la desesperación de salir del agua y no morir ahogado, él se está esforzando cada día más, o sea, cada momento más, se está esforzando para salir del agua. Y el ser humano, el hombre, se está esforzando cada día, ¿verdad? Para poder hacer las cosas mejor cuando no sabe, cuando él no puede hacerlas. Pero si él se rinde y deja que nuestro Salvador Jesucristo sea el que haga, entonces lo va a salvar. Amados, ¿cuándo es que Jesús trabaja? ¿Cuál es la hora en la que Jesús trabaja? ¿Tiene algún horario? ¿A la una, a las dos, a las tres, a las 2 de la mañana? ¿En qué hora Jesús trabaja? Jesús trabaja cuando al ser humano se le acaba la fuerza. Jesús trabaja. Entonces, ya no pudieron solucionar el problema por más dinero que reunieron. Reunieron el dinero, reunieron algún vino que traían de las casas, pero no se solucionó el problema.
Entonces cuando Jesús vio que ya ellos no tenían posibilidad, ¿verdad? Entonces Jesús trabajó. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el versículo este, 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, les dijo a los sirvientes, vengan acá, les dijo María, si Jesús les manda a hacer algo, por más que ustedes no entiendan, por más que no calce con su pensamiento, háganlo. No se pongan ahí a murmurar diciendo, esto es una locura, esto no se puede, lo que nos mandó a hacer no se puede. No, háganlo, aunque les parezca ilógico, háganlo. Entonces María prepara el corazón de los sirvientes y entonces el versículo 6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, Jesús le dijo a quién, a los sirvientes que María preparó, ¿verdad? El corazón de ellos. Dice, Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces, los que ellos necesitan es llenar las tinajas de vino, pero Jesús les dijo llenarlas de agua hasta arriba, y ellos las llenaron. Ellos podían decir, no, está loco, yo no voy a llenar estas tinajas con agua, porque agua no ocupamos, necesitamos vino. Pero como María preparó el corazón de los sirvientes y les dijo, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Haced todo lo que os dijere, hacedlo. No se queden pensando en cosas negativas, no, háganlo, háganlo. Entonces, versículo 8. Entonces le dijo, sacá ahora y llevarlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Ellos llevaban las tinajas llenas de agua. Ellos iban con las tinajas para el maestrasala, el encargado de las bodas de Canaán, ¿verdad? Y ellos iban de camino. Ellos decían, no importa lo que nos pase, si nos despiden o no, pero nosotros vamos. María dijo que hagamos lo que nos dijere. Y la verdad es que no calza. ¿Cómo vamos a llevar tinajas con agua si el maestrasala lo que necesita es vino? Esto es una locura, pero vámonos, ¿verdad? Se fueron creyendo en la palabra del verbo de Jesucristo. Y versículo 9, cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, cuando ya ellos llegaron o iban de camino, ya no era agua, era vino, ¿verdad? Era el agua hecha vino. Esto es un milagro. Nadie puede hacer estas cosas. ¿Quién va a convertir las aguas en vino? ¿Verdad? Una vez había un hechicero, un brujo, en una aldea, y él dijo, así como Jesús convirtió las aguas en vino, yo también puedo convertir las aguas en vino. Y la gente se sorprendió y decía, ¿cómo? ¿Cómo si este milagro solo Jesús lo hizo? ¿Cómo si Jesús convirtió las aguas en vino? No cualquier vino, un vino con un sabor increíble. Entonces, en esa aldea las personas no conocían otro tipo de bebida, solamente el agua. No habían probado otro tipo de bebida, solo el agua, porque era una aldea donde no entraban muchas personas, pero un brujo, un hechicero, ¿verdad? Que viajaba por todo lado, él dijo, yo voy a engañar a los indígenas, yo voy a engañar a los indios que están en la selva, en lo profundo, y les voy a sacar el dinero, las cosas que ellos tienen. Va a ver, entonces dice, yo convertiré las aguas en una bebida, en vino, un sabor muy rico. Entonces dice, llenen esos baldes hasta arriba. Llenaron unos baldes, unos botes hasta arriba con agua. Entonces él se dio vuelta hacia los botes, ¿verdad? Y comenzó a decir unas palabras extrañas y a mover las manos, ¿verdad? Y a agarrar un palito y lo metía entre los botes. Entonces cuando él metía el palito iba moviendo el agua y las aguas cambiaban de color como el color del vino. Y entonces los indígenas se asustaban y resulta que les dijo, ahora prueben, tomen, a ver si sabe a agua o a qué sabe. Entonces cuando los indígenas llegaron y probaron, ya no sabía a agua,
sino que sabía a jugo de uvas, ¿verdad? Como si fuera el vino. Entonces se sorprendieron y al hechicero, al brujo le dieron casa, le daban comida, lo tenían como un rey. Así él pudo aprovecharse y ganar mucho dinero, aprovecharse de esa aldea. Amados, nadie, ningún ser humano puede hacer este milagro que Jesús hizo. Pero ¿cómo ese brujo pudo hacer eso? Porque como él viajaba por tantos lugares, él había comprado paquetitos de fresco. Sí, amados, paquetitos de fresco. Hoy en día usted puede comprar en las pulperías y en los supermercados los paquetitos de fresco con sabores que ni siquiera necesitan azúcar, ¿verdad? Ni siquiera necesita azúcar porque ya tiene azúcar, ya tiene sabor. Usted quiere naranja, sabe a naranja, fresa, sabe a fresa, guayaba, sabe a guayaba. Así como en esta aldea no conocían esos paquetitos de polvito, de fresco, ¿verdad? Ellos pensaron que eso era un poder que tenía ese hombre. Amados, así Jesús, ¿verdad? Hizo este milagro, el primer milagro que Jesús hizo y nadie puede hacer estas señales que Jesús hizo, este milagro. Entonces, así podemos ver ahora una cosa muy importante, amados. Jesús, ¿cómo llegó a las bodas de Canaán? ¿Llegó como el que preparó las bodas, como el dueño, o llegó como invitado? Vamos a ver otra vez el versículo, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán en Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba participando en los preparativos de estas bodas, pero a Jesús lo invitaron y a los discípulos. Entonces ellos eran invitados. Ellos no tienen por qué solucionar el problema, porque es un invitado. Pero, ¿cómo Jesús solucionó el problema? Porque cuando ya no había posibilidad humana de poder solucionar el problema de la faltante de vino, Jesús pasó a ser el dueño. Entonces, como Jesús es el dueño, Él soluciona el problema. Amados, yo quiero que meditemos. Nosotros decimos que creemos en Jesús, que creemos en Dios, que leemos la Biblia, pero a Jesús ¿cómo lo tenemos en el corazón? ¿Por qué Jesús no trabaja con poder? ¿Por qué las personas todavía hoy en día siguen pidiendo perdón por el pecado? Habiendo Jesús, el Verbo, habiendo pagado, ¿verdad? Cancelado. Y Él dijo en la cruz, consumado es, ¿verdad? Ya está cancelado, ya está pago. Él no miente. Si Él dice las aguas se convierten en vino, se convierten en vino. Si Jesús dice, tú eres blanco como la nieve, eres blanco como la nieve. ¿Acaso que el verbo miente? ¿Acaso leyendo Génesis capítulo 1, todo lo que el verbo dijo, todo lo que Dios dijo, algo no se cumplió? Algo no se cumplió. Cuando Él dijo que las aguas dieran vida, dieron vida. Y se hicieron los peces y las aves de los cielos. Y que en Génesis capítulo 1, que no se cumplió de toda la palabra que Dios dijo, ¿verdad? Hasta hacer al hombre y a la mujer y se hicieron. Y si Jesucristo, el verbo, la palabra dice que sus pecados fueron perdonados, fueron perdonados. Si dice que ya Él consumado es, consumado es. Si dice que las aguas se convierten en vino, se convierten en vino. Jesús miente. El verbo no puede mentir, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús está, el verbo, en nosotros como dueño o como invitado. Porque si las personas leen la Biblia, si las personas van a la iglesia con la Biblia, cantan, alaban y hacen un montón de cosas, pero a Jesús lo tienen como invitado, entonces, amados, ¿quién está trabajando para cambiar? ¿Quién está trabajando para quitarse el pecado? Uno mismo y no Jesús. Pero ¿quién es el que puede quitar el pecado más rápido? ¿O quién lo quitó? Nosotros no lo podemos quitar, pero Jesús sí lo quitó. Nosotros tenemos que creer que Jesús lo quitó,
y que nosotros somos justificados, santificados, ¿verdad? Pero nosotros fuimos llamados a ser limpios por la palabra de Jesucristo, por el verbo, blancos como la nieve, y, y ocuparnos en las buenas obras que Jesús mandó, que Dios nos dio de antemano, pero ya siendo renacidos. Amados, usted tal vez dirá, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué yo escucho la palabra? Si yo voy y siempre soy el mismo. Yo voy y nunca cambio. Yo voy y mire, voy con mi esposo, voy con mi esposa y nos sentimos contentos, pero volvemos y otra vez los mismos problemas. ¿Por qué pasa esto? Porque Jesús todavía no es dueño de su corazón. Jesús todavía no es dueño de su vida. Jesús todavía no ha pagado por usted. ¿Por qué? Sí pagó, pero usted cree que no. Entonces, ¿él cómo puede ser dueño? Si usted está tratando de cambiar. Amados, ¿cómo tenemos a Jesús? Ya para terminar, vamos a ver una palabra. Hay un lugar, Jesús hizo muchos milagros, ¿verdad? Y Él vino para quitar el pecado del mundo, no para hacer tantos milagros, pero también los hacía para que las personas pudieran creer también y tuvieran la fe. Los milagros eran como una ayuda de Dios, de Jesús, a que las personas tuvieran la fe. Entonces, hay un lugar donde Jesús no pudo hacer muchos milagros, aunque quería. Y tal vez era el lugar que él amaba demasiado, ¿verdad? Y él se acordaba de la gente, de los vecinos, de los amigos, y él quería hacer muchos milagros para ellos, pero no pudo hacer muchos milagros. ¿En dónde? Ustedes ya saben, amados. San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo, voy a leer del versículo 53. Sí, dice Jesús en Nazaret, ¿verdad? Entonces dice, versículo 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se maravillaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Increíble, amados. Tal vez este lugar, ¿verdad? Jesús ama todos los lugares, pero este lugar donde Jesús se crió, ¿verdad? Él llegó a este pueblo. Él quería ir trabajar, él quería dar la palabra, él entró a la sinagoga para compartir con todo el corazón, ¿verdad? Pero la gente lo conoció. Ellos que decían, ya, pero ¿cómo puede ser que este venga aquí a enseñar a la sinagoga? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos decían, este es carpintero. Nosotros sabemos que él se crió como carpintero. Porque José, el oficio de José, José era artesano, ¿verdad? Era carpintero. A José le decían el carpintero. Y como en ese pueblo conocían a Jesús como hijo del carpintero, cuando Jesús vino al pueblo donde se crió, decían, ¿pero qué? Pero es el hijo del carpintero. ¿Cómo tenían las personas a Jesús en Nazaret? ¿Cómo lo tenían en ese pueblo? Como un carpintero y no como Jesús el Salvador. Ellos, ellos se acordaron de Jesús. Este es, mira, ya volvió, ya está grande. Él es el hijo del carpintero. Pero ¿de dónde tiene él esta sabiduría? ¿De dónde tiene este carpintero ese poder de sanar? ¿Ah? Pero aunque ellos vieron los milagros que Jesús hizo, no muchos, pocos, en Nazaret,
Muchos tenían en su corazón esa pregunta, esa duda. ¿Es hijo del carpintero? ¿Es hijo de José? Él es carpintero. La profesión de él es la carpintería. Son artesanos. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde vendrá eso? Entonces Satanás hizo que en el pueblo de Nazaret la gente dudara, metió esa incredulidad, aunque vieron milagros que hizo, ¿verdad? Y como hablaba, pero la incredulidad en su corazón se clavó y tenían duda. Así Satanás, ¿verdad? En cada lugar, en cada corazón mete la duda. En Nazaret les metió la incredulidad a las personas. Sí, hace milagros, pero es hijo del carpintero. Nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces en Nazaret, ¿cómo tienen a Jesús? Como carpintero, como el hijo del carpintero, ¿verdad? Así lo tienen en su corazón. En las bodas de Canaán, ¿cómo tenían a Jesús al principio? Como invitado. ¿Y nosotros cómo lo tenemos a Jesús? ¿Lo tenemos como el hijo de un carpintero? Yo creo que no, ¿verdad? Que ya no. Que nosotros ya sabemos que Él no es el hijo de José. Él no es hijo de José, Él es engendrado por el Espíritu Santo. Lo sabemos, porque ya lo hemos leído en la palabra. Pero en lo profundo del corazón, ¿verdad? Jesús a qué vino? A quitar el pecado. ¿Lo quitó o no lo quitó? ¿O cómo está en nuestro corazón? Ah, no. Él sí pudo convertir las aguas en vino, pero quitar el pecado no creo. ¿Por qué? Porque usted se mira a sí mismo, ¿cómo se ve? Pecador. Pero si usted puede verse como lo ve el verbo ¿cómo lo ve? ¿Qué le dijo a Pedro? No llames tú como un inmundo lo que ya yo limpié. Lo que ya yo limpié no lo llamen inmundo, no lo llamen común. Jesús ya nos limpió, entonces no nos podemos llamar pecadores, sino justos, ¿verdad? Porque Él murió y resucitó para nuestra justificación. Pero en nuestro corazón, ¿cómo nos estamos viendo? A pesar de que de nuestra boca sale la palabra Jesús, sale una oración para Dios, pero ¿cómo nos vemos en el corazón? Como que Jesús no tuvo poder para limpiarme. Entonces yo tengo que hacer algo. Entonces estamos como aquel que se está ahogando, tratando de salir del agua por nosotros mismos, estando el salvavidas ahí, sentado, esperando que se nos agoten las fuerzas. Amados, ¿cómo está Jesús en nuestro corazón? ¿Como dueño o como un invitado? Si Jesús está como invitado, usted solo dice Jesús, pero todavía tiene pecado. Pero si usted tiene a Jesús como dueño, el dueño ya lo limpió, porque el dueño no puede vivir en lo sucio. El dueño limpia de pecado a las personas. El dueño en la cruz pagó. Entonces Él ya es dueño de nuestra vida, dueño de nuestro ser, dueño de nuestra vida. Entonces el dueño es el que nos guía, ¿verdad? Bueno, amados, entonces esta palabra para meditar. Si Jesús es tu dueño, entonces tú eres justo y limpio. Y no tiene que tener temor porque siendo justificado, santificado, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. Lo que Jesucristo hace es para siempre. Él dijo que las aguas, ¿verdad? Las aguas dieran vida y dieron los peces para siempre, ¿verdad? Los peces siempre están, siempre. Por más que las personas, hay muchos pescadores a nivel mundial, los peces siempre están, las aves están, ¿verdad? Y lo que Dios hace para la salvación del ser humano es para siempre la salvación. Un día el mundo pasará, los peces dejarán de existir y las aves, pero, pero la eternidad que Dios dio al ser humano es para siempre no pasará. Porque la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que hay que rendirse y poner a Jesucristo como dueño y no como invitado. Bueno, Dios me los bendiga, amados.